Cuanto más caminas alrededor de Villa Winter, más preguntas comienzas a hacerte. En 1937, una misteriosa estructura solitaria aparece en una playa aislada en las Islas Canarias. Es difícil imaginar un lugar más aislado y apartado del resto del mundo. No hay nadie ni nada en la isla. No habrías escuchado un grito a kilómetros de distancia. El propietario, un ingeniero alemán llamado Gustav Winter, aunque se informa que es una casa junto al mar, parece ocultar secretos inquietantes. Si bajas a los búnkers, empiezas a sentir que algo no está bien en ese lugar. Paredes de grado militar, túneles y una torre que parece vigilar la costa atlántica. Todo esto fue planificado. ¿Qué motivo posible tendrías para una habitación así? Estas aguas se convertirían en un terreno de caza para los submarinos alemanes que acechaban a los barcos mercantes aliados. Aunque España se mantuvo neutral, se decía que Villa Winter se había convertido en una base de submarinos, un punto de escape para los nazis que huían de Europa Occidental e incluso un hospital en el que realizaban cirugías plásticas en algunos de los criminales más notorios de Alemania. ¿Para qué era esta estructura? ¿Por qué algo así estaría en una casa no militar? ¿Qué secretos se esconden detrás de estas murallas fortificadas? Hay un misterio aquí que necesita ser resuelto. En 1937, el ingeniero alemán Gustav Winter firma un contrato de arrendamiento por una franja costera en Fuerteventura. El sitio es remoto, a 20 kilómetros del pueblo más cercano, apenas accesible con vehículos todoterreno. Las playas son inhóspitas y una fuerte corriente hace peligroso nadar. ¿Qué podría haber querido Winter con este tramo desolado de tierra tan lejos de la civilización? Lo último en lo que pensarías cuando ves la villa por primera vez, en especial desde lejos, es que albergue algo siniestro. Desde fuera podrías tomarlo como un retiro vacacional, una casa vacacional, pero cuando la observas y analizas, su entorno es tan remoto. A muchas personas adineradas les gusta vivir en lugares aislados de la gente, pero no es en sí un lugar agradable, no hay nada alrededor. La ubicación es tan remota que sería difícil llegar allí en el mejor de los casos. No hay un puerto grande, no hay carreteras pavimentadas, no hay una pista de aterrizaje importante, no hay nadie ni nada en la isla. Hoy en día las Islas Canarias son un destino turístico popular, pero eso no era así en los 30 cuando creemos que se construyó esta villa. Es difícil imaginar un lugar más aislado y apartado del resto del mundo que esa isla. Todos quieren escapar de la ciudad, pero pocos van a una isla que era prácticamente inhabitada, en medio de la nada, y construyeron sobre una roca volcánica que se parece más a un paisaje lunar. ¿Por qué alguien en su sano juicio decidiría colocar un edificio de ese tamaño y con esa extraña construcción en ese lugar? En la época de la Segunda Guerra Mundial, las Islas Canarias parecían tan remotas, tan fuera de escena. No hay forma de asociar eso con alguna actividad nazi. Pero luego cuando te acercas un poco y comienzas a investigar lo que podría haber sucedido aquí, te encuentras con un giro muy repentino. Unos años después, una amenaza mucho más letal acechaba en estas aguas remotas y peligrosas. Los submarinos alemanes nazis patrullaban los océanos, atacando a los barcos mercantes aliados. Las fuerzas navales aliadas controlaban claramente los mares con una excepción: los U-boats. Los U-boats podían atravesar los mares sin ser detectados y atacar enormes barcos sin que nadie supiera que estaban allí. Hundieron más de 1000 barcos mercantes durante la guerra, lo que fue una forma de guerra económica. En cuanto a la tecnología submarina, Alemania era en definitiva líder y estaban construyendo su flota muy rápido. Así que los U-boats eran, por supuesto, esenciales para la gran estrategia de Hitler. ¿Podría Gustav Winter haber adivinado simplemente que las aguas que se extendían frente a Villa Winter pronto estarían llenas de submarinos nazis, o este ingeniero alemán estaba al tanto de los planes de Hitler desde siempre? Entonces, ¿quién era Gustav Winter? Era un hombre adinerado. Sabemos que fue un ingeniero alemán, pero no era un multimillonario excéntrico que compraba islas sin razón. Estudió ingeniería eléctrica, luego fue arrestado por ser un espía, luego logró escaparse y se dirigió a Valencia. Es un pasado interesante. No era secreto, al menos no por completo, pero su casa está literalmente en medio de la nada. Es algo que no deja de intrigarte. Solo fue un día, compró un terreno en medio de la nada y comienza a desarrollar y construir una casa sin propósito que no se alinea con ningún principio de ingeniería razonable.
¿Podría Winter haber sido un oportunista que sabía que este lugar tendría importancia estratégica y eso le daría alguna ventaja? ¿O acaso fue algún agente malévolo del Tercer Reich actuando en nombre o con ellos? Winter hizo su fortuna como constructor de plantas eléctricas en Argentina e Inglaterra antes de irse a las Islas Canarias. Cuando llegó a Fuerteventura en 1933, se puso manos a la obra. Los registros muestran que planeaba hacer una planta de cemento, un sistema de enlatados y una planta eléctrica, pero sus ideas se vieron afectadas por la Segunda Guerra Mundial. ¿Eran los planes de Winter de su propia creación o formaban parte de un plan nazi más amplio? Un hombre ha investigado este misterio en solitario durante años. Los familiares de Pedro Fumero construyeron y vivieron en la villa desde los primeros días en que fue construida para Winter hasta ahora. Mi nombre es Pedro Fumero y la relación que tengo en la casa, que vivo en la casa de mis abuelos, que eran medianeros de Cofete de Gustavo Winter. Nosotros éramos pequeños y nos contaban muchas historias de la casa de los Winter, que ahí detrás, por ejemplo, había una pista de helicóptero, que en la playa Cofete había un aeropuerto, que llegaban los militares, que entraban con una cara, que salían con otra cara, y entonces yo decía, Dios, pero ¿cómo se les ocurre decir que esta casa es para la agricultura cuando estamos en una casa hay un búnker, hay prisiones, hay mesas de autopsia, hay hornos crematorios, y a mí no me cuadraba que esta casa la dejaran como una casa para la agricultura, no lo entendía. Pedro es lo más parecido que tenemos a una fuente primaria, alguien que estuvo allí y vio esto. Acceder a esa información ha sido útil, pero también contradice la historia que muestra la documentación. ¿Cómo descifras que es verdad? Gustav construyó la casa en 1946 y se estableció para criar ganado y cultivar la tierra. Para cuando arrendó las tierras, España llevaba un año en una guerra civil, en la que Hitler y Alemania jugaron un papel importante. Envió tropas y aviones para ayudar al general Franco, líder en España, en su guerra civil contra los republicanos. Franco gana esa guerra y le debe parte de la victoria a Hitler y a los alemanes. Pero la ayuda de Alemania tiene un precio. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Hitler llama a la puerta y presiona a España para unirse al eje. Según el pensamiento de Hitler, Franco y España se lo debían. Por eso el gobierno español en realidad no quiere discutir ninguna posible colaboración entre Franco y Hitler. Tras 3 años de lucha, España está al borde del colapso, así que Franco declara a España como un país neutral, pero no sin antes conceder el acceso de barcos mercantes alemanes a puertos españoles. Podían tener máquinas tecnológicamente avanzadas, pero aún así necesitaban reparaciones, reabastecimiento y también comida. El problema para los nazis es que gran parte del territorio que ocupan está sin acceso al mar. Necesitan puertos. Para que los U-Boats alemanes llevaran a cabo los planes de Hitler, un lugar seguro para poder reabastecerse, como las Islas Canarias, habría sido muy útil. Uno de los puertos abiertos a los barcos mercantes alemanes en las Islas Canarias era en Las Palmas. Es una posición perfecta para tener un lugar secreto de almacenamiento para U-Boats. Acceso a África, acceso al Mediterráneo desde el sur. Y controlado por un país neutral en esa época, pero en términos bastante amistosos con la Alemania nazi. En una playa remota a solo 130 kilómetros de distancia, Winter se establece. Una gran villa que afirmaba ser una residencia y un sitio agrícola se enfrenta directamente hacia Las Palmas, al océano, y años después surge una prueba importante que insinúa el verdadero propósito del lugar. Existe una carta que fue enviada dentro del alto mando alemán que habla sobre submarinos alemanes siendo suministrados por un tipo llamado Winter en las Islas Canarias. Y eso llama la atención sobre cualquier U-Boats que podría estar operando en o alrededor o escondiéndose en las Islas Canarias. La carta parece haber llegado a Hermann Göring. Eso no parece tener sentido porque era el jefe de la Luftwaffe, pero también era el número 2 de Hitler, además de una fuerza poderosa del Tercer Reich. Y si hay algo en lo que los nazis eran muy buenos, era documentar sus actividades y operaciones, pero no hay una documentación nazi sobre submarinos repostando desde Fuerteventura. Quizás algo estaba sucediendo y era tan secreto que el general y los funcionarios que recibieron la carta o la escribieron ni siquiera lo sabían. Hay un misterio aquí que debe ser resuelto.
¿Fue Gustav Winter un espectador en la batalla del Atlántico o dirigía una base de suministros encubierta para U-boats justo aquí en las playas de Cofete? Y si Villa Winter era una casa de campo, ¿qué se puede decir de la inusual fortaleza de Winter que se alza sobre la playa? Que la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una guerra total, una sospechosa casa en una costa remota de las Islas Canarias fue construida por un ingeniero alemán recluso, con detalles y propósito desconocidos, pero su ubicación y estructura contradicen su supuesto propósito agrícola. A medida que los aliados se unen a la guerra y la batalla de los mares se intensifica, los submarinos nazis necesitan con urgencia puertos seguros. Hay una gran discrepancia en el marco de tiempo en torno a cuando se construyó Villa Winter. Los lugareños afirman que la vieron durante su construcción alrededor de 1937. Las autoridades españolas dirán que fue en 1946. Gustav Winter consta en los registros que se construyó en el 58. Entonces espera, hay una discrepancia de 21 años aquí entre cuándo esta villa podría o no haber sido construida. 3 fechas diferentes que abarcan décadas. Eso solo aumenta la incertidumbre sobre cuándo se construyó la casa, para qué y por qué. Podría ser que porque España era neutral durante la guerra, simplemente no querían tener ningún vínculo potencial con Hitler. Por esa razón, debieron retrasar la fecha real de construcción para separarse de esa parte de la historia. Si habláramos de discrepancias de 1 o 2 años, eso sería comprensible, tal vez. Pero ¿décadas? No tiene sentido. ¿Qué está pasando aquí? Los orígenes del edificio son un misterio. Algunos testigos dicen que la construcción de Villa Winter estaba fuertemente custodiada, prohibiéndole a los trabajadores entrar o salir. Otros sugieren que la villa fue construida utilizando personas de un campo de prisioneros cercano. El uso de mano de obra forzada es un poco distintivo de los nazis para las estructuras que necesitan construir para su esfuerzo de guerra. Debe ser rápido y hacerlo tan secreto como es posible. Sabiendo que eso era una característica distintiva de la forma en que la Alemania nazi construía propiedades, te preguntas, ¿hay algo más en juego aquí? Pero si la casa en sí parece extraña, lo que hay debajo es impactante. Pedro Fumero, ocupante actual de la villa y pariente de quienes trabajaron allí, está convencido de que esto fue una base nazi. Ha dedicado años y todos sus esfuerzos a descubrir la verdad, comenzando con la estructura misma. Según nuestro abuelo, él habla que el búnker fue hecho por los militares españoles. Si observas 2 hechos en torno a la villa, algunas piezas de este rompecabezas encajan. La organización Todt, según sabemos, tenía casi una forma de usar trabajo forzado. Y luego cuando ves algunas de las paredes dentro de su sótano, se parecen mucho a los búnkers alemanes. Búnkers que la organización Todt construyó en otros lugares. En el transcurso de su investigación, Pedro ha descubierto muchas rarezas en esta casa. A los búnkeres empiezas a sentir que algo no está bien en ese lugar y te provoca escalofríos porque, quiero decir, ¿para qué era esta estructura? Me parecía un búnker muy reforzado que se hizo con una buena intención en caso de un bombardeo a esta casa, porque ellos pensarían que algún día lo iban a bombardear. Entonces el sótano está construido como un típico búnker alemán. Paredes y habitaciones hechas exactamente como todo lo que hemos visto en otras áreas ocupadas por la Alemania nazi. No es normal que en una casa para la agricultura tengan paredes de 1,40 de grosor. Encima está en forma de bóveda, en caso el impacto de una onda expansiva tranca, resiste el impacto y esto es muy difícil que caiga. ¿Para qué construir paredes tan gruesas cuando solo necesitas tener 25 centímetros de grosor? No tiene sentido desde el punto de vista residencial. Nunca he estado en una casa que tenga un búnker privado en el sótano, especialmente en uno que se encuentre tan lejos. Hoy en día construimos las paredes con concreto o mampuestos y toda la estructura de madera va encima porque es sostenible, ligera y fácil de usar. No necesitas un piso de concreto en una casa. He estado en búnkeres de varias guerras a lo largo de la historia y esto tiene el aspecto, la sensación de uno. Áreas huecas debajo, espacios reforzados en el sótano. Eso le da un aspecto de búnker. Eso plantea muchas preguntas. Pedro está convencido de que hay más habitaciones secretas bajo los pisos del búnker. Los sonidos de los pisos, aquí por ejemplo,
El sonido es un sonido fuerte, muy fuerte. Hay una base enorme de cemento, pero el que tenemos aquí, el sonido ya es completamente. Pedro tiene pistas de un área excavada secreta debajo de la casa, pero ¿con qué propósito? Suena todo hueco y aquí es donde la máquina certifica que baja una rampa, se mete a 2 metros y a los 2 metros de profundidad está la puerta. ¿Por qué excavar algo si no es necesario? Eso es mucho trabajo y esfuerzo. La máquina te confirma de 3 metros de profundidad. Creemos incluso que pueden haber 2 plantas más. De niño, Pedro jugaba en estas habitaciones subterráneas y recuerda haber visto extraños objetos metálicos en las paredes. Éramos niños, le quitábamos las llaves a nuestros abuelos y bajábamos a jugar aquí, y este era nuestro cuartel, nuestra fortaleza, y aquí es donde jugamos, y por eso te podemos asegurar que los grilletes estaban aquí porque yo los he visto. Así como los ponían. De esta manera, esposados así. Y aquí es donde está la salida de la ventilación. Son prisiones de tortura. La única ventilación que se vería a los presos era esta. No puedo entender un propósito para esa habitación. Si esta fuera mi casa, no hay necesidad de esa habitación. ¿Fueron estas habitaciones y pasillos secretos el trabajo no convencional de un ingeniero extraño con muchos recursos? ¿O todo era un pretexto para construir encubierto una estructura para uso militar? Si de hecho Villa Winter fuera una mansión vacacional de lujo que fue construida por un alemán excéntrico, tienes que preguntarte por qué hay allí paredes de grosor militar en los búnkers, por qué hay estas salas cerradas y pasillos largos por todas partes. Winter es un ingeniero. Winter sabía lo que hacía. Todo esto fue planificado. Me hace sentir que este es un lugar que tenía capacidades defensivas diseñadas y construidas allí. No necesitas un búnker si estás cultivando, no lo necesitas para una villa vacacional, tampoco lo necesitas si no tienes vecinos, ni pueblo, ni gente cerca. Necesitas un búnker con fines defensivos. ¿Escogió Winter este lugar remoto porque es el lugar perfecto para escapar o porque era difícil de encontrar y fácil de defender? No hay camino hacia este lugar y tienes estas imponentes montañas detrás que hacen que la villa parezca muy aislada. ¿Por qué construiría algo tan remoto, tan difícil de acceder, que tiene una sensación muy lejana de cualquier cosa residencial con sus búnkeres y su concreto grueso? ¿Para qué una estructura completamente aislada y sellada debajo de una casa? Hay un uso alternativo allí que no tiene relación con el residencial. Podría construir algo de este tamaño en ese lugar y quizás nadie en las islas vecinas tendría idea de lo que estaba sucediendo. Habría gente allí mismo, en particular, que ni siquiera sabría lo que hacías. Así de remoto es. En realidad, sin saber mucho sobre el señor Winter y sus intenciones, esto sugiere que tenía algo que ocultar. Cuanto más descubre Pedro, más preguntas necesitan respuesta. La Villa Winter informa ser solo un retiro junto al mar para un ingeniero alemán, pero su ubicación remota e inaccesible, habitaciones sin ventanas y paredes de búnker alimentan rumores sobre propósitos más oscuros. Mientras la batalla del Atlántico se libraba en la puerta de las Islas Canarias, los rumores de una base secreta de U-Boats en la Villa Winter circulaban entre los isleños. ¿Es este el proyecto de un ermitaño extremo que hizo grandes esfuerzos para aislarse del resto del mundo? ¿O hay algo quizás un poco más siniestro aquí? ¿Había una conexión entre el señor Winter y los alemanes? ¿O fue todo una simple coincidencia? Cuando se trata de los nazis, hay tantas teorías de conspiración, a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Pero una de las cosas que hacen los historiadores, los detectives y cualquier persona que intenta rastrear una historia es buscar a personas que estuvieron allí. Los lugareños le han contado a Pedro que vieron muchas cosas que respaldan la historia nazi aquí en Villa Winter. Hay testigos presenciales que informan que vieron soldados alemanes en la villa y que vieron sus U-Boats en las cercanías. Que de repente estaba mi abuelo pescando ahí y salían los submarinos a flote, que estaban pescando ahí en la altura del Roque del Moro y pasaba lo mismo, que de repente veían salir, él los llamaba los barcos al revés. Sería difícil imaginar soldados, aviones, barcos, submarinos nazis sin que los lugareños los vieran. Es difícil descartar testimonios vivos de residentes locales que
Pasaron tiempo allí y vieron cómo progresaban las cosas en la guerra. Y como mi abuelo, había gente mayor que recuerdan de ver los aviones aterrizando en la playa de Cofete y los submarinos ahí. Había muchos pescadores que llegaron a ver. Y tenían los uniformes militares alemanes. Si estás viviendo en las Islas Canarias en los 30 o 40 y un soldado nazi pasa frente a ti con uniforme, eso sería algo muy extraño. Si los testigos locales tenían razón y había soldados alemanes secretamente en la isla, ¿qué pasó con ellos? Al final de la carretera hay un cementerio muy pequeño, solo para el pueblo pesquero local. Pero según Pedro, hay cruces con nombres alemanes. Pero cuando los cementerios fueron movidos, desaparecieron las cruces alemanas. Y encuentro... Dice que recuerda de ver una cruz, ahí está la zona donde estaba la cruz, y que no ponía, yo pensaba que la cruz decía algo en memoria de esta gente, pero no, ¿sabe lo que decía? Decía ella, que habla en memoria de los alemanes caídos en Cofete. ¿Qué gente es esa que está ahí? ¿Qué alemanes son esos? Hay mucha gente que estaría interesado en quitar todos los nombres de los alemanes y tapar todo lo que pasó aquí. Aquí pudo haber pasado y todo. ¿Por qué mentirían esos aldeanos locales? ¿Qué posible motivo tendrían para inventar una historia? Si no encontramos evidencia de respaldo, los relatos de los testigos que estuvieron allí son cosas que no se pueden descartar. Villa Winter mira hacia el rugoso océano Atlántico, hacia Las Palmas, el puerto de las Islas Canarias, ofrecido por el general Franco para uso nazi. Los U-Boats patrullaban las aguas aquí en grupos, observando y atacando a los barcos mercantes aliados. Cuando los U-Boats entraban al puerto o querían encontrarse con un barco, no usaban la radio, sino luces. Así que esta torre, en esta posición en particular, habría sido el edificio adecuado para señalar a los submarinos que estaban cerca de su destino previsto. Bueno, la torre, las ventanas, si nos fijamos, son todas ventanas de defensa, y cuando subes arriba tienes un puesto de vigilancia perfectamente de 360 grados. Y nadie sabría que funcionaba como un faro para U-Boats, porque no había nadie viviendo a kilómetros alrededor, además de los pescadores. Desde el exterior, cuando ves la torre, si esto es una villa, podrías pensar, oh, es un lugar encantador para ver la puesta del sol. Y en realidad, cuando subes y ves las pequeñas ventanas, de pronto te das cuenta de que el lugar podría ser una clínica. La disposición de la casa es extraña. No puedes acceder a la torre desde el piso principal, tienes que subir al segundo. Es la posición perfecta para mirar hacia la bahía frente a ti, pero las ventanas están construidas de tal manera que es difícil ver quién está adentro. Esto no es para apreciar las vistas de afuera, te hace pensar que esto tiene que ver más con la observación selectiva de manera encubierta. Pura observación. Es casi medieval la forma en que están cortadas en la estructura en sí. Disfrazar estructuras para pasar desapercibidas ante un enemigo no es una táctica inusual y fue bastante común durante la guerra. Si estuvieras conduciendo, tal vez no le prestarías tanta atención. Definitivamente no pensarías en una villa alemana cuando ves la Villa Winter. Desde el aire todo es más extraño. En un ángulo específico se distinguen las débiles huellas de una antigua pista de aterrizaje, idéntica a la que Winter construyó al sur de la isla. Ahora nos preguntamos, ¿por qué necesitarías una pista de aterrizaje frente a una casa, mansión o un granero? Por mar y aire, los militares alemanes rastreaban barcos enemigos y mercantes, transmitiendo sus coordenadas a los U-Boats para atacar. ¿Pudo ser la torre fortificada de Villa Winter otro lugar para que los nazis vigilaran el horizonte? Una de las cosas extraordinarias sobre los U-Boats es cómo podían comunicarse a distancias muy largas con bases alemanas. Cuando estaban bajo el agua, enviaban y recibían ondas de radio de baja frecuencia, y cuando estaban sobre el agua, podían enviar y recibir ondas de radio de alta frecuencia. Un componente extraño en esta misteriosa torre es la gran caja de fusibles en su parte superior. Es muy difícil no notar esta enorme caja de fusibles en la pared. Ahora bien, este no es el tipo de cosa que esperarías encontrar en una residencia vacacional de lujo, en la playa rodeada de hermosos paisajes. No soy ingeniera eléctrica, pero las casas de esta escala no tienen cajas de fusibles de mi tamaño. Si es así de grande, se estaba usando para algo más. Ahora que lo pienso, las comunicaciones de radio de alta potencia, como las que los U-Boats podrían haber estado usando para comunicarse, requieren este tipo de potencia. ¿Villa Winter utilizaba energía en equipos de comunicación avanzados? ¿O Gustav Winter solo prevenía que su hogar tuviera voltaje para uso personal? Tenemos a Villa Winter con esta increíble cantidad de potencial energético,
Y luego tenemos los U-Boats, que necesitan comunicarse utilizando tecnología de radio de alta potencia de largo alcance. Si las juntas, tendrás muchas preguntas. ¿Es esta evidencia que vincula a Winter con las operaciones de los U-Boats? Cuando lo consideras y luego ves todos los esfuerzos que parecían hacer para poder encubrir esto, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué encubrirlo? Más allá de la misteriosa caja de energía, ¿qué se puede decir de las muchas habitaciones sin ventanas de la villa? ¿Se construyeron para mantener alejado al mundo o para ocultar secretos nazis? Una misteriosa fortaleza se alza en una playa remota de las Islas Canarias, mientras los barcos mercantes aliados y sus escoltas caen presa de los U-Boats cazadores de Hitler. Aunque España se ha declarado neutral, Franco permite que los barcos alemanes se reabastezcan en las Canarias, pero los rumores giran en torno a este lugar extraño. La teoría de una base nazi secreta persiste. Hay una carta que nos proporciona evidencia de que el ejército alemán sabía que Winter suministraba combustible a los U-Boats alemanes. Pero también sabemos que las aguas alrededor de Villa Winter eran demasiado peligrosas para que los U-Boats se acercaran. Muchos expertos afirman que no sería posible que los U-Boats operaran en las inmediaciones de esta villa porque los arrecifes suelen ser muy traicioneros. Es agreste, desordenado, hay arrecifes, olas violentas. Parece muy difícil pensar que un U-Boat podría navegar cerca de la Tierra para poder reabastecerse. Eso plantea una pregunta. ¿Cómo operarían los U-Boats en ese lugar? Pedro está convencido de que hay una manera y que las respuestas yacen bajo el búnker de la mansión. La podían haber hecho pegar a la playa o más para el pueblo. Se hizo aquí porque debajo de la casa hay una gruta natural. Se han puesto unas cuñas, se certifica que hay una cavidad volcánica que está llena de agua. O sea, los alemanes lo que hicieron fue aprovechar esa cavidad volcánica para hacer una base de submarino. Ahora hay túneles volcánicos debajo de la isla. En la superficie, si recorres la costa, puedes ver túneles y respiraderos volcánicos y paisajes que, en teoría, serían lo suficientemente grandes para que un U-Boat navegue a través. Eso proporcionaría lugares de escondite ideales para un U-Boat o cualquier otro tipo de secreto. Las compañías de ingeniería alemanas y la Wehrmacht cavaron túneles durante mucho tiempo. Ese era el día a día de la construcción militar. Con esa relación sabemos que los nazis excavaron algunos de los túneles más inimaginables y notables a través de piedra dura en toda Europa. Sería una locura creer que los U-Boats alemanes en realidad navegaban en túneles volcánicos que conducen directamente a la isla. Quiero decir, los nazis han llevado a cabo proyectos mucho más ambiciosos. Pero hay algo que no parece correcto en eso. Los submarinos no retroceden bien, no dan vueltas bien. Siempre hay riesgo de dañar un submarino al chocar con algo en una cueva volcánica. Estas cosas no giran en sitios pequeños, necesitan espacio para maniobrar y moverse. Pedro tiene una teoría interesante. Parece bastante inusual y es una locura, pero hemos escuchado hechos más curiosos y extraños que sucedieron en la Alemania nazi. Parece sacado de una película, pero es posible. Si Gustav Winter construyó su fortaleza sobre una abertura volcánica, ¿podrían los U-Boats navegar debajo de la villa solo para emerger en túneles internos? ¿Son estas áreas amuralladas lo que queda de los túneles nazis secretos? Mi investigación habla de eso, de que entrarían los submarinos y que podrían llegar hasta incluso debajo de la misma casa, a la gruta natural. La piscina en la casa donde está el jardín, eso no era una piscina, no era un jardín, era una piscina, y que por ahí se hizo para tapar un poco la entrada que está debajo de la casa que conecta con una gruta volcánica. A lo largo de los años, Pedro ha excavado para investigar más a fondo, pero afirma que ha sido detenido por las autoridades locales y otras personas sospechosas. Pero también me han llegado ya los políticos a decir que no se me ocurre abrir lo que hay debajo del búnker, porque la multa que me puede caer por patrimonio histórico no la pagarías en tu vida. Por supuesto, yo me he sentido amenazado y que sé que mi vida está corriendo peligro. Por eso he asegurado mi vida. Hay testigos que informan que vieron soldados alemanes en la villa y también que vieron U-Boats en sus inmediaciones. Y la pregunta que realmente me viene a la mente nuevamente es, ¿por qué los lugareños mentirían sobre algo así? ¿Cuál sería el motivo para eso? El gobierno español y la población española se encuentran en una situación muy precaria. Debe haber habido algún posible vínculo que España o alguien más pensara que se podría establecer entre este edificio y sus habitantes y Hitler y los alemanes, que les hiciera querer separarse por completo de ello. Y claro, reconocer de que España no fue neutral
Aviones de reconocimiento aliados observan cómo los barcos alemanes se reabastecen en puertos españoles. Si Winter dirigía una base nazi, ¿por qué construir una fortaleza sobre una ventilación volcánica para hacer algo que se hacía a plena luz del día y cerca? A menos que hubiera algo más. Una misteriosa casa en una remota isla española oculta muchos secretos en sus paredes e incluso bajo tierra. Los susurros de una base nazi secreta se niegan a disiparse. A medida que las mareas de la guerra se volvían contra Alemania, la necesidad de un plan B se volvía una realidad. Hacia el final de la guerra, cuando comenzaron los problemas para el régimen nazi, los generales de alto rango, estoy seguro, empezaron a ponerse nerviosos, buscando una forma de escapar de los tribunales de guerra. La visión de Hitler de un Reich de los 1000 años se derrumba. Y todos los soldados, desde el más humilde hasta el general más alto, se preguntan ¿cuánto más puede durar esto? Aunque la lucha continuaba, el alto mando alemán se preocupaba. ¿Qué significaba una derrota para Alemania, para Hitler y para ellos? El régimen nazi había cometido atrocidades horribles a lo largo de toda Europa. Y los oficiales superiores a cargo de eso deben haber sabido que si sobrevivían, serían responsables. Incluso los nazis leales en Alemania sabían que había que abandonar una causa perdida. Y sabemos con certeza que muchos de ellos escaparon a territorios españoles y luego a Sudamérica. Alemania se quedaba sin puertos seguros. Tener escondites remotos para poder escapar, reagruparse y seguir adelante hubiera sido esencial para estos fugitivos. Algún lugar para esconderse en las Islas Canarias sería un lugar perfecto. ¿Pudo Villa Winter ser un refugio o una ruta de escape hacia algún lugar como Argentina, a donde huyeron cientos de nazis después de la guerra? ¿Utilizó Gustav Winter sus conexiones en Argentina para albergar criminales nazis? Cuando la guerra terminó, hubo una famosa línea de escape, las rutas de escape famosas que muchos generales y funcionarios alemanes de alto rango usaban para abandonar a Alemania. No es imposible imaginar que Villa Winter es la parada ideal en esta ruta de escape a Sudamérica para estos criminales de guerra. La villa misma es tan remota que es un gran lugar para esconderse. El búnker, oculto completamente fuera de la vista en esa villa, es perfecto. Hay muchas cosas extrañas sobre estas habitaciones. No tienen ventanas, así que nadie afuera podría ver si alguien estaba allí. Son muy básicas, con pisos lisos, fáciles de limpiar, fáciles de preparar para un nuevo ocupante, y cada una tiene su propio baño, casi como una habitación de hotel o de un hospital. Mi abuelo hablaba que el búnker se terminaba a final del 38, principio del 39, y esta casa hemos demostrado que funcionaba perfectamente en el 1941. Cuanto más caminas alrededor de Villa Winter, más preguntas comienzas a hacerte y más escalofríos sientes. Bueno, aquí veremos que tenemos una pared muy fuerte, pero si golpeamos esta, el sonido es diferente y fíjense donde hay una puerta tapiada. También las ventanas, si se fijan, están diseñadas siempre para que entre la luz de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera no ser visto. Es tan remota que nadie va a ver que estuviste allí. Y tienes una gran vista y un lugar de observación para ver a cualquiera que pueda estar acercándose. Nada de esto tiene sentido si se trata de un sitio agrícola. Y tiene aún menos sentido cuando sabes que está tan aislado, a menos que tengas otros planes. También en el sótano hay una habitación a la que entras que tiene un ambiente esterilizado, algo médico un poco, quizás. Es demasiado inquietante. Mira, nosotros cuando éramos pequeños, mi abuelo siempre contaba cosas. Él nos contaba, todo el mundo decía cuando bajaba al búnker que aquello era una cocina. Pero es que mi abuelo nunca nos habló de cocina, mi abuelo siempre nos hablaba de un laboratorio. Un rasgo llamativo pero extraño es la entrada a un horno construido en la pared. Los hornos de antiguamente en las cocinas no eran de este estilo, son con una especie de cúpula redonda, más redondo, incluso más pequeño. Para mí esto no es un horno normal de una casa, aunque dé la impresión, pero no es normal. Se le ha metido fuego y ronda casi 700 grados. Como verás, para una cocina con 200 grados tiene más que suficiente, o 300 grados a todo reventar, pero llega a rondar casi 700 grados. ¿Para qué diablos podrías
necesitar esas temperaturas. Ahora, puedes quemar y deshacerte de todo tipo de cosas. Podrías calentar al extremo cualquier tipo de metal. Hay mucho que puedes hacer, pero nada está en sintonía con lo que se supone que es esta villa. ¿Por qué algo así estaría en una casa no militar? La verdad, eso no parece tener sentido. Pero el inquietante horno no es lo único en esta habitación esterilizada que plantea preguntas. Antiguamente, una cocina tendría un hueco por aquí se pondría la leña, aquí tendrías el fogón de hierro. Eso sería una cocina antigua. Si nos fijamos en esta mesa, para mí es una mesa de autopsia. Nuestro amigo José Carlos, es un gran amigo mío, un médico, y al ver la mesa nos ha dicho: Pedro, perfectamente, es una mesa de autopsia, claramente. Pero Pedro, cuando tú haces una autopsia, salpica mucha sangre, y este es el desahogo para sangre. Este desahogo solamente estaría en laboratorios, quirófanos y en mataderos. Y tampoco nuestras abuelas, a madre, azuljaban las cocinas de blanco, eran colores floreados. Muchas flores, muchos colores, blanco, laboratorios y quirófanos. ¿Qué motivo posible podrías tener para una habitación así? Esto no parece una cocina que haya visto en una casa. Es austera, es fría, no es un lugar para reuniones, alegría o preparación de alimentos. Se siente terriblemente clínica. ¿Podría ser posible que este sótano, con esta mesa de cirugía, y el horno, y los fregaderos, y los desagües en el piso, pudiera haber sido utilizado como un área para hacer cirugía plástica, donde podrían haber alterado sus rostros para facilitarles tener una nueva vida en Sudamérica? Dudo de estas palabras incluso mientras las digo, porque parece demasiado irreal, una completa conspiración. Pero todas las pruebas, lo que ves en esta extraña habitación, podría haberse utilizado para, tal vez, cirugía plástica con motivo de disfrazar a algunos de los rangos más altos del régimen nazi para que escaparan más fácil y pasaran desapercibidos el resto de sus vidas. Después de la guerra, muchos nazis escaparon a España y Sudamérica, ocultando desesperadamente sus huellas e identidades. Es una locura pensar que podrían haber usado este tipo de instalación que se ve tan médica para eso. Pero Pedro tiene otra teoría más oscura. A mí lo que me llama mucho la atención ahí es cuando entras a las habitaciones de la derecha de la torre. Eran habitaciones con entradas pequeñas. Creíamos nosotros que eso podía ser el granero, la parte de arriba. Pero claro, nos llamaba mucho la atención que un granero tuviera tantos interruptores donde iban los bombillos. Para subir allí tenías que gatear por esta pendiente a través de estos agujeros con un tamaño para niños que no servían para nada y no parecen ser el tipo de cosas utilizadas para almacenar granos. Construyes una puerta para adaptarla a quien quiera que la use. Cuando ves una puerta de ese tamaño, es de tamaño para niños, es una puerta de tamaño infantil. Típicamente, no tendrías habitaciones en un piso superior que estén en el exterior de un edificio sin ventanas. Muchas casas tenían un ático donde se almacenaban cosas y no hay suficiente espacio para vivir allí, para pararse y caminar. ¿Por qué construir un granero en un ático cuando tienes un enorme búnker subterráneo con túneles cavernosos incluidos y un sótano enorme? Jugar ahí dentro, nos metíamos a jugar en esas habitaciones y para mí eran habitaciones porque eran para niños, porque prácticamente éramos nosotros los que entrábamos ahí cuando niños. Y lo más que me la llamaba un granero. Los áticos siempre dan miedo. Incluso el ático en Villa Winter nos deja con preguntas. Y dadas las cosas que hemos encontrado en el sótano, surge la pregunta de si había una conexión entre estas habitaciones pequeñas y lo que parece ser una mesa de operaciones en el sótano. Sabemos que los alemanes llevaron a cabo experimentos horribles en niños. Si observas Villa Winter, si quisieras, por ejemplo, experimentar en secreto con niños, como cirugía plástica, cualquier cosa que quieras, puedes hacerlo allí porque no hay nadie observando. Si los nazis quisieran llevar a cabo experimentos humanos en secreto, entonces Villa Winter habría sido el lugar perfecto. No habrías podido escuchar un grito en kilómetros. ¿Fue Fuerteventura una forma de llegar a Argentina?
¿Estaban los nazis pasando por el quirófano en Villa Winter para cambiar sus identidades? De ser así, solo podemos preguntarnos, ¿quiénes ocupaban las habitaciones sin ventanas de esta? A medida que la situación de la guerra cambia y queda claro que Alemania será derrotada, los nazis planean su escape de los libertadores aliados. Aunque España se mantuvo neutral durante toda la guerra y eventualmente prohibió a Alemania el acceso a sus puertos, se convirtió en un punto de paso para los alemanes que escapan hacia otros países de América del Sur. Para 1946, había 7.000 alemanes viviendo en España. ¿Fueron las Islas Canarias también un punto de paso para la élite nazi que escapaba del país? Cuando exploras el exterior de esta casa, encuentras accesos a túneles que corren paralelos a la estructura del búnker que existe en el sótano. Y miras adentro y ves este túnel o búnker que corre paralelo al otro túnel, pero no va a ninguna parte. ¿Por qué? Este pasillo o túnel que hemos encontrado aquí es el que conecta con la habitación que yo he tocado con el hierro, la puerta que está tapiada. Entras dentro de este túnel y seguimos 5 metros más adentro y vamos a estar como a 15 metros de distancia y hay una pared hormigonada. ¿Por qué tendrías búnkeres y túneles ocultos en una casa? Creemos que era un túnel de salida y que lo han bloqueado todo. Si nos fijamos bien, viene como una especie de arco y creemos que aquí puede haber algo más. Lo que no es normal es que si Gustav Winter era un ingeniero, que todo esto que se ve aquí debajo de mi habitación, de mi casa, sea todo relleno. Creemos que puede haber incluso aquí otra especie de búnker o otra planta debajo de todo esto. Esto habrá que analizarlo. Para que Villa Winter fuera una casa segura, necesitaría una ruta de escape, una forma de sacar a los jerarcas nazis de España y llevarlos a Sudamérica u otros destinos. Sabemos que Winter construyó una pista de aterrizaje al sur a lo largo de la isla desde la villa. Pero si observas una imagen aérea de la propiedad, puedes ver lo que parece una pista de aterrizaje rudimentaria junto a la villa misma. Y los habitantes locales han afirmado que han visto al menos un avión que llegó y salió desde la playa cerca de la villa. ¿Por qué necesitarías una pista de aterrizaje frente a una casa, mansión o granero? Winter afirmó luego que construyó la pista de aterrizaje para hacer la villa más accesible. Su esposa tuvo un embarazo difícil y necesitaban poder llegar a un hospital. Es muy curioso que una villa como esta tenga su propia pista de aterrizaje. Quedaron pocas huellas de los ocupantes de la villa durante la guerra. Solo una estructura tipo fortaleza, extrañas habitaciones vacías, un camino y una playa desolada. Después de la derrota de Hitler, las aguas del Atlántico recuperan su relativa calma. Gustav Winter vivió sus últimos días en las Islas Canarias y falleció en Las Palmas a los 86 años. Entonces, ¿quién era Gustav Winter? Quizá nunca lleguemos a responder eso. Las historias que rodean esto están tan envueltas en las brumas del tiempo. Me parece demasiado simple que Winter fuera un ingeniero exitoso que quería construir una villa para sus propios propósitos personales. Sabemos que Franco cerró las investigaciones de la posguerra y detuvo los esfuerzos por llegar al fondo de las cosas debido a su complicidad durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Pero en 1947 se emitió un documento de los Estados Unidos que afirmaba que Winter era un agente alemán que se comunicaba con los U-Boats con la tecnología de esa villa y los reabastecía. Así que el misterio se profundiza. Este es un misterio que esperamos resolver. Y estoy segura de que Pedro y su familia también lo quieren. Mi investigación se la debo a mi abuelo. Aquí desaparecieron en todos estos alrededores mucha gente y esta historia se la debo a ellos. Hasta que no lo consiga, no voy a descansar. No sé si algún día conozcamos exactamente lo que sucedió aquí.